Buenas noches, Dios les bendiga. En esta noche Diosito es muy grande, es muy maravilloso, es muy misericordioso. En esta noche el Señor siempre nos ha traído a una persona que con mucho amor cada mes viene a tocar cuando esté el Santísimo. Perdón, cuando viene el Padre Eduardo y que el Santísimo esté expuesto. Ahora Él viene a traernos una palabra que el Señor le ha puesto en su mente. Diosito sabe con cuánto amor, con cuánto sacrificio nuestro hermano Enrique ha venido. Les pedimos que por favor se paren, vamos a hacer una oración por él. Les pido que extiendan su mano derecha y la izquierda la pongan en su corazón. Padre de bondad, en esta tarde te queremos alabar, bendecir y glorificar tu santo y hermoso nombre. Tú eres grande, maravilloso, misericordioso y poderoso. En esta tarde noche te consagramos a tu hijo Enrique de pies a cabeza. Bendícele sus manos, sus pies, todo lo que tiene, todo lo que es. Bendícele su trabajo, mi Señor. Que a partir de este instante seas tú el que lo utilices para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos por ti, Señor Jesucristo, y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches a todos, qué bendición estar aquí, me siento tan contento como dice la alabanza, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Esa alegría siente mi corazón cuando me invitan a compartir, a traer un poquito de lo que Dios nos ha dado, no solamente a mí, a cada uno de ustedes, nos ha llenado de tantas bendiciones como dice la alabanza, pues bendito sea Dios. Ya me conocerán por aquí. Tengo 10 años caminando con el Señor, 10 años que el Señor me llamó y esta comunidad para mí es algo muy especial en mi corazón, porque mi retiro de iniciación lo hice en este grupo. En el 2014, cuando el Señor me llamó, mi retiro fue aquí. A los 15 días yo estaba ya cantando en el coro con un compañero de la comunidad llamado Giovanni Barrientos, no sé si lo conozcan, por acá ha venido a cantar. A los 15 días de que el Señor me llamó, empecé en el ministerio de música cantando y más o menos por ahí de septiembre de ese año fue cuando tomé mi retiro aquí, la primera vez, mi primer retiro. Igualmente aquí hacen unas vigilias y la primera vez que me tocó compartir también fue en esta comunidad, en una vigilia que tuvieron, ya hace tiempo cuando Sergio Carrillo, todavía en paz descanse, mi ahijado, hacía unas vigilias muy hermosas, me tocó compartir la primera vez. También aquí debuté tocando el piano en una vigilia también. La primera vez que yo toqué también fue en una vigilia. O sea, sé que esta comunidad me ha dado la oportunidad y ha sido una primicia para mí. El Señor me ha llamado a servir y esta comunidad es muy especial para mí porque pues aquí se me ha abierto la puerta. Y cada uno de ustedes pues han sido muy generosos con mi familia, conmigo. Y estamos muy contentos de estar compartiendo la alegría del Señor aquí. Vamos a alabar al Señor, amén. ¿Quién dice amén? Te voy a invitar a que te pongas de pie y a que salgas de tus lugares. Esas personitas que están atrás y gustan pasar para enfrente. La bendición está en todos lados, pero si pasan para enfrente, miren, cuando vamos a una fiesta, queremos estar en los primeros lugares, ¿no? O cuando vamos a un concierto que viene algún artista del mundo, lo que queremos es estar lo más cerquita del artista, ¿no? Y aquí hay alguien más grande, alguien que no cabe en el universo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que vive y reina, amén, dale fuerte las palmas. Vamos a gozarnos en el Señor porque también danzándole hay liberación, amén. Berilo y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, palabra de Dios. Tenemos una referencia de cómo el Señor creó la música desde antes de la creación del mundo. Está hablando aquí del ángel bello, de Luzbel, antes de que se revelara. Cuando Dios lo creó, hubo música. Dios creó la música para alegrarnos y para darle honra y gloria también al Señor, amén. Hermoso hermano, mira que la vida se va en un segundo, como dice mi hermanita. Nosotros, gloria a Dios, cuando veníamos ahorita para acá, hay un tramo de carretera que solamente son 2 carriles. Venía un troque a un lado y uno enfrente. Me dio el espacio para cambiarme de carril y pasar, y el otro carril se me cambió, se me metió.
Bendito sea el Señor que había un carril de descanso o de emergencia y yo me salí, pero me echó el troque, no me miró y para gloria de Dios aquí estamos presentes. Amén. El Señor es grande y poderoso, dale fuerte las palmas. Así es de que la vida se puede ir en un instante. Esa le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Una pregunta para ustedes, hermanos. ¿A quién le gustaría alcanzar prosperidad en este año, en este 2024? ¿Quién dice amén? ¿Quién levanta la mano? ¿A quién le gustaría alcanzar prosperidad? Creo que a nadie, mira, nadie levantó la mano. Vamos a levantar la mano, claro que a todos nos gustaría alcanzar esa prosperidad, amén. Pero hay una condición para que eso suceda, para que eso llegue a nuestra vida. Bueno, Dios es misericordioso y nos colma de sus bendiciones, amén. ¿Quién trajo su Biblia? ¿Quién trajo la palabra de Dios? A ver, muéstrenla arriba. Vamos a buscar un proverbio y ahí nos tiene la respuesta. Todos queremos prosperidad. Vamos a buscar Proverbios 28:13. Amén. ¿Quién dice amén? Con voz de trueno quien la encuentre. A todos nos gustaría este año prosperar, ¿cierto? Normalmente cuando empezamos el año siempre ponemos metas, propósitos y conforme van pasando los días como que se van cayendo, ¿no? Como que no tenemos esa firmeza de seguir con nuestra convicción de alcanzar las metas y sueños que queremos lograr, ¿eh? Y siempre empezando el año hay una propuesta grande, pero conforme pasa el tiempo, pues se nos va decayendo esa energía, ¿no? Muchos quieren bajar de peso y empiezan con una dieta y después no la resisten y siguen otra vez, vuelven a caer en lo mismo, amén. ¿Ya encontraron la lectura? Proverbios 28:13, ¿quién me puede ayudar? Yo la tengo aquí, pero me gustaría que participen también las personas que vienen a congregarse para que sea una plática amena donde yo pregunto, ustedes contestan y todos participamos, amén. A ver, hermanito. No conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios. Sesión que yo tengo me viene a decir, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Amén. Encubrir un pecado, o encubrir cualquier situación, según el diccionario dice, encubrir es ocultar una cosa impidiendo que se manifieste o sea visible. Nosotros como seres humanos somos muy hábiles para encubrir nuestros pecados, ¿cierto? Cuando no hacemos lo correcto y siempre tenemos alguna excusa o alguna coartada. Hay varias maneras de encubrir nuestros errores. El tema que yo traigo es encubriendo nuestros pecados, encubriendo el pecado. Dios me puso este tema para venirlo a compartir. Vengo siguiendo la lectura del libro de Samuel, que se ha estado leyendo en este tiempo, que es la manifestación del Señor, que termina el 2 de febrero con la Candelaria. Hemos estado leyendo a Samuel y nos habla de David y el adulterio que cometió. Bien, hay muchas maneras en que encubrimos nosotros el pecado. Por ejemplo, uno de ellos es Adán. ¿Quién recuerda ese pasaje en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, o el Bereshit, donde Adán le echa la culpa a Dios y a Eva, y Eva le echa la culpa a la serpiente, amén? Eva desobedece, ¿y qué sucede? La caída del hombre, cuando son confrontados con el Señor, pues Adán le dice, la mujer que tú me diste, ella me dio y por eso probé, echándole la culpa a Dios, ¿no? Como diciendo, si tú no me hubieras dado a la mujer, yo no hubiera caído en el pecado, así es que la culpa la tienes tú. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, cometemos errores por no tomar en cuenta a Dios, lo que Dios nos pide? Tomamos decisiones sin tomarlo en cuenta, tomamos decisiones por nuestra cuenta y las cosas no salen como nosotros pensamos o planeamos y terminamos echándole la culpa al Señor, ¿no? Cuando esto sucede, siempre buscamos un culpable. Y así es una manera en que nosotros encubrimos nuestras faltas, culpando a los demás. Otro de los ejemplos que tengo como introducción de este tema es a Saúl, el primer rey en el tiempo de la monarquía del pueblo de Israel, del pueblo de Dios.
El primer rey fue el rey Saúl, amén. Un ungido del Señor. Todos nosotros somos ungidos a través del Espíritu Santo, amén. Todos como bautizados hemos recibido esa unción de Dios, amén. Todos somos ungidos. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, se ungían los reyes y los sacerdotes, amén. Solamente reyes y sacerdotes. Saúl, siendo un ungido de Dios, terminó de mala manera su vida. Terminó invocando a los muertos, lo que le desagrada al Señor, a nuestro Padre Yahvé, terminó haciéndolo. Pero Saúl culpó al pueblo de Dios y lo puso como excusa. En el libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20 y 22, nos habla de que tomó ganado y tomó del pueblo que había conquistado cuando le habían ordenado que no tomara nada de eso. Y él puso de pretexto al pueblo que el pueblo lo tomó para hacerle sacrificios a Yahvé, amén. Así es que desobedeció y le echó la culpa al pueblo, a la sociedad. Muchas de las veces también nosotros minimizamos lo que hacemos. Como Aarón que dijo que el becerro de oro salió del fuego solo. Eso lo vamos a encontrar en el libro del Éxodo. Y hay muchas maneras en que buscamos salirnos por la tangente cuando nosotros cometemos un pecado, pero no aceptamos la culpa. Y eso trae consecuencias para tu vida espiritual, hermano. Muchas veces no podemos progresar en la salud divina, no podemos seguir adelante, no podemos prosperar espiritualmente porque estamos estancados por ese pecado que traemos ocultándolo, que no lo hemos confesado. Me doy cuenta tristemente cuando venimos a la misa, yo veo mucha gente en la fila de la misa, lleno, pero cuando venimos a las confesiones hay poquita gente. Vemos pocas personas confesándose, pero a la hora de la comunión está lleno. Y yo pongo en mi memoria y recapacito y digo, bueno, vivimos en una iglesia de santos. Todo el mundo viene a la comunión y a la hora de confesión hay poquita gente confesándose, ¿no? O otra cosa, o somos sacrílegos, que cometemos sacrilegio y no estamos preparados para venir a la Eucaristía como Dios nos pide, ¿no? Con un corazón abierto y con ese pecado que traemos arrastrando, entregárselo al Señor para podernos acercar a recibir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pues viniendo con las lecturas de Samuel, voy a leer la lectura del libro de Samuel donde David cometió el adulterio y trató de encubrir su pecado. Lo encubrió con un asesinato. Por un tiempo le resultó cierto, pero eso le trajo consecuencias a su reino y a su vida personal. De la misma manera, cuando no confesamos, eso nos trae consecuencias a nuestra vida personal, hermano. Eso nos atrasa de la prosperidad que el Señor tiene para ti y para mí. Cuando encubrimos nuestro pecado no podemos avanzar, nos estancamos y damos vuelta en el mismo lugar. ¿Qué consecuencias ha traído a tu vida encubrir el pecado? Vamos a pensar esto en nuestro corazón. ¿Qué consecuencia nosotros hemos vivido por encubrir el pecado en nuestras vidas? Recordamos que somos la consecuencia de lo que nosotros hemos decidido en el pasado. Lo que nos ha sucedido en la vida, aquellos tropiezos que hemos tenido son consecuencias de nuestras decisiones del tiempo pasado, hermano. La carta a los Romanos, capítulo 3 y versículo 23 nos dice, como todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. Así es de que todos y cada uno de nosotros somos pecadores ante Dios. Amén. ¿Cómo tener un corazón conforme al de David? David también cometió ese error y era escogido por Yahvé, por tener un corazón. La diferencia de David es que David se supo arrepentir. David se arrepintió de lo que hizo y oró al Señor y el Señor le perdonó, le condonó la deuda como lo dice en el Salmo. Vamos a ponernos de pie porque voy a hacer la lectura del libro de Samuel. Es palabra de Dios. Vamos a leer la lectura que según el misal era la del día de hoy, pero hoy estamos celebrando a los grandes santos. Ayer fue día de la conversión de San Pablo. Hoy hablamos de Tito y Timoteo,
por eso no se leyó la lectura de Samuel, pero esa lectura corresponde al día de hoy según el misal que yo vengo siguiendo, y por eso en oración decidí hacer este tema conforme a la lectura del día. Estando yo en el Santísimo orando por cada uno de ustedes y ofreciendo la comunión por sus necesidades, el Señor me puso este tema, que es el del día de hoy de la lectura. Dice así la palabra del Señor. Es lectura del libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4, y del 5 al 10, y del 13 al 17. Viene como viene la lectura de la iglesia, no viene completa la historia. Nada más está la narración como se lee en la lectura de la misa. Bueno, dice así la palabra del Señor. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén, y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías el hitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó a Joab por el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se lo mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retiraos, dejándolo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab, y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías el hitita. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Miren qué lectura tan impactante, ¿no? El rey, el ungido del Señor, cometiendo un pecado que se fue haciendo cada vez más grande. Empezó con una mirada y terminó con un asesinato. Amén. Vamos a hacer esta lectura a manera de lectio divina, que quiere decir lectura divina, lectio divina, que es escuchar la palabra como lo hicimos. Escuchamos la palabra, la meditamos en nuestro corazón, en oración, y la traemos a nuestra vida, la vivimos, la traemos y la aplicamos. ¿Qué me dice la lectura a mí? ¿De qué manera Dios me habla con esta lectura? Llama la atención bastante en esta lectura, en esta reflexión donde todos vamos a reconocer que somos pecadores. Yo meditando y en oración, poniéndome en oración para poder explicar y traer a nuestras vidas esta lectura, esta reflexión sobre la lectura.
Me doy cuenta que aquí encontramos los 7 pecados capitales, hermano. ¿Alguien recuerda los 7 pecados capitales? Fueron al catecismo. Primero, soberbia. De eso todos tenemos un poco. Segundo, avaricia. Tercero, lujuria. Cuarto, envidia. Quinto, ira. Sexto, pereza. Y el séptimo, gula. En esta lectura encontramos los 7 pecados capitales y los 7 los cometió David. ¿Cuántos pecados nosotros cometemos en nuestro andar al día con día? Y muchas veces lo hacemos ya sin tener ese dolor de ofender a Jesucristo, ¿no? Miren, tristemente, antes de que yo comenzara a caminar con el Señor, vivía una vida completamente desordenada en el mundo. Fuera de la ley de Dios, no sentía pudor cuando pecaba, no me movía la conciencia. Ahora nosotros que ya estamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera nos ha llamado a ti y a mí. Cada uno tiene su historia, ¿no? De cómo el Señor lo llamó. A mí me llamó a través del sufrimiento, a través del pecado. Cuando me encontré enfermo, solo y sin amistad, fue cuando vine a buscar de Dios. Yo les mentiría si dijera, vine al Señor buscándole porque le amaba. No, hermano, yo vine buscando a ver qué sacaba, ¿no? Porque me sentía derrotado por el pecado. Traía la carga del pecado porque no lo confesaba. Venía cargando una piedra muy, muy pesada en mi espalda, que era el pecado. Cuando me suceden todas estas cosas que me hacen venir al Señor y confesar mi pecado, me sentí libre y sentí el gozo del Espíritu Santo. Y fue cuando empecé a buscar de Dios. Pero no vine buscándole porque le amaba, sino vine buscándole porque necesitaba. Mediante el caminar con el Señor Jesucristo me enamoré de Él, como todos ustedes, por eso están presentes en este lugar, amén. Me enamoré del Señor y empecé a seguirle. Como les comentaba, a los 15 días de haber llegado a la comunidad del Sagrado Corazón, a los 15 días ya andaba tocando en el coro con Giovanni. Vine a trabajar con el Señor desde el principio. Me llamó el Señor y empecé a tocar. Después en la comunidad hice mis primeros pasos, los crecimientos que hacemos. Aquí tomé mi retiro en esta comunidad, bendita comunidad que me ha abierto las puertas. Como les comentaba al principio, esta comunidad me ha abierto las puertas bastante y estoy muy agradecido. Y siento una unción muy grande en este lugar. Me ha tocado ir a muchas comunidades cantando y predicando, a llevar el mensaje, pero esta es una de las comunidades más bendecidas, porque Dios se hace presente en este lugar, amén. Dale fuerte las palmas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo cree que el Señor hace presencia y se derrama grandemente en este lugar? Amén. Gloria a Dios, es una comunidad muy bendecida. Tenemos como guía al Padre Eduardo, ¿cierto? Y tiene la dicha de que viene a hacer misa de sanación cada segundo viernes del mes, que me invitan a cantarla, que es una bendición muy grande, donde ha habido mucha liberación y muchos milagros. Pero uno de los milagros más grandes es ese sacramento que nos dejó, hermano. El sacramento de la confesión. El sacramento donde tú vas y entregas todo lo que no viene de Dios. Te quitas esas cargas. Si nosotros encubrimos el pecado, como David encubrió el pecado, va a ir creciendo y no va a terminar en nada bueno. Aquí terminó en la muerte de su propio amigo, del amigo de David, porque era su amistad, era su soldado, y él lo mandó matar por el adulterio que cometió. En esta primera parte de la lectura dice, al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas. Y al sitiar a Rabat, David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén. Aquí está el primer error. Miren, si leemos la lectura en los pequeños detalles, es donde viene la enseñanza. En una palabrita de este primer versículo está la enseñanza, porque nos habla de que al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra. David era rey, ¿cierto? ¿Y qué hizo David? ¿Fue a la guerra? No, se quedó, y esto ya es pereza. Ahí encontramos el pecado de pereza, de los 7 pecados capitales que yo les venía hablando. Ahí está el primero, la pereza. Y no conforme,
mandó a Joab, que era su oficial, a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén. Ahí está también el pecado de soberbia, porque él tenía la responsabilidad de ir a esa batalla, porque era la época en que los reyes van a la guerra, lo dice la lectura, ¿no? Pero él siendo rey, pues él podía mandar y hacer lo que quería, ¿no? Cuando nosotros sentimos que tenemos el poder, ya sea en algún ministerio o algo que nos encomienda el Señor, porque los ministerios no son de uno, son del Señor. Nosotros como servidores muchas veces queremos adueñarnos, ¿no? Queremos mandar de más a los demás. No tenemos la humildad, también entramos en ese pecado de soberbia. Y de muchas maneras, no solamente en la iglesia, sino también en nuestro día al día, en nuestro trabajo, si tenemos algún huesito, como dicen por ahí, o somos encargados de algo, muchas veces no tenemos la humildad que el Señor nos pide como sus hijos. Amén. Necesitamos la humildad para que nosotros reflejamos el amor de Dios a través del testimonio que damos, hermano. Testificamos con nuestra forma de vivir, amén. La palabra convence, pero el testimonio arrastra. No podemos decirnos que somos hijos de Dios y que caminamos y que venimos a alabar al Señor. Alabaré y nos gozamos, y afuera somos otras personas, porque estamos siendo incoherentes en nuestra manera de vivir. Amén. Tenemos nosotros que ser coherentes con lo que hablamos y vivimos, y demostrar esa luz de Cristo a los demás a través de nuestras obras, del amor que le sentimos por los demás, que le profesamos a los demás. ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo? ¿Cómo puedes decir que me amas a mí, que no me ves, si no amas al hermano que lo ves? Jesucristo se refleja en la persona pobre que está pidiendo. Muchas veces nosotros entramos también en ese pecado de soberbia, y eso es un pecado que encubrimos. No, yo no le voy a dar a esta persona porque se lo va a gastar quién sabe en qué. Hermano, tú dale. En lo que él se lo gaste es problema de él. A lo mejor su hambre de él es comprarse una cerveza, ese es el hambre que él trae. No sabemos cuáles son sus problemas. No nos ponemos a pensar en las necesidades, sino que simplemente es esa soberbia donde nosotros cuestionamos en vez de ayudar y no reflejamos el amor de Dios. Amén. Pues aquí está también la pereza por no cumplir con nuestras responsabilidades. También caemos en este pecado, hermano, como David. Y de ahí inició todo. De un simple pecado de pereza inició todo lo demás. Siguiendo la lectura dice, y un día a eso del atardecer se levantó de la cama, dice la lectura. ¿Qué estaba haciendo al atardecer acostado también? Volvemos a caer a lo mismo. La lectura nos viene trayendo el mismo pecado con el que comenzamos, que es el de pereza. Se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. Ay, hermano, sobre todo los hombres, ese pecado de lujuria, ¿no? La mirada, qué difícil, ¿no? No voy a culpar solamente a los hombres, también las mujeres deben de vestir un poco más decorosamente, ¿no? Es difícil, pero tenemos que trabajar esas virtudes que nos da el Espíritu Santo para poder luchar contra el pecado, hermano. David, sin embargo, aquí cae en el pecado de lujuria por estar mirando. A lo mejor la pudo haber visto y voltearse para otro lado simplemente o irse a hacer otra cosa, ¿no? Pero él siguió con ese pecado de lujuria. Quizás la vista sea natural, hermano, pero cuando hacemos ese pensamiento grande en nuestro corazón ya estamos pecando de adulterio. Los pensamientos, pues Dios los conoce nuestro interior, y ya estamos desobedeciendo ese mandamiento de la ley de Dios, que es no consentirás pensamientos pecaminosos. No consentirás pensamientos pecaminosos porque te va a llevar a un pecado más grande, hermano. Empieza por un pensamiento, por una mirada, por ver lo que no debemos de ver, y ahí inicia el pecado de David. Ahí encontramos el pecado de lujuria de los 7 pecados capitales. También estar de ocioso. La ociosidad es la madre de todos los vicios, amén. Por eso siempre
tenemos que ocuparnos sobre todo en las cosas de Dios y nuestra familia. Principalmente como hijos de Dios, pues nuestra familia como primer ministerio, amén. Como primer ministerio tu familia, después continuamos con el ministerio, primero Dios ante todo, pero primero la familia, amén. Si descuidamos el ministerio de la familia por venir aquí, pues no estamos obrando correctamente. Sabemos de antemano, como les digo, Dios es principalmente sobre todo, ¿no? Pero después viene la familia y en tercer lugar ponemos el ministerio, amén. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías elitita. Aquí ya David ya traía un plan, ya había tramado lo que iba a hacer. Le ganó la soberbia, se descuidó, era un hombre de oración, que hablaba, que tomaba en cuenta a Yahvé para todo lo que hacía. Un hombre conforme al corazón de Dios. Dios conoce nuestros corazones y no se guía por las apariencias. Él, siendo pastor de ovejas, cuando el profeta Samuel fue a la casa a buscar al ungido, porque lo había mandado Yahvé, pues él no se dejó guiar por las apariencias. Le presentaron a los hermanos de David y él miraba al más fuerte, al más alto, al que tenía más presencia. Pero Dios mira los corazones de cada uno de nosotros. No se guía por las apariencias, hermano. Amén. Dale fuerte las palmas a nuestro Señor Jesucristo. ¡Que viva el Rey! Amén. Y recuérdalo, hermano, Dios no se guía por las apariencias, así es de que no nos corresponde juzgar. Nos corresponde amar como Dios nos ama. Amén. ¿Y quién como Dios? Si queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, pues necesitamos tomar en cuenta a Dios antes de decidir o de hacer cualquier cosa en nuestra vida. Amén. David mandó a uno de sus guardias para que se la trajesen. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Aquí es donde el problema ya se puso más grave, por encubrir el pecado. ¿A dónde nos ha llevado, hermanos, si reflexionamos? ¿A dónde nos ha llevado a encubrir el pecado? ¿Hasta dónde hemos caído? Un pecado nos lleva a otro, y así el que comete pecado se vuelve esclavo del pecado. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Todos como pecadores tenemos una tendencia a ese pecado del cual estamos esclavizados, que siempre tenemos que confesar cuando vamos al sacramento. Hay un pecado por el cual siempre estamos luchando, que pareciese que es de nuestra misma naturaleza, pero que no es así. Pero está tan arraigado en nuestra vida, hermano, que no podemos sacarlo, sino que sí, siempre volvemos a caer y caemos una y otra vez continuamente en ese pecado. Le pedimos la gracia al Señor y nos dice: pues la tienes, te basta mi gracia, sigue caminando. No es el caer, sino levantarse. Y nunca es tarde para reconocerte pecador y pedirle a Dios su misericordia y su gracia para poder salir del pecado, hermano. No es tarde, porque aún cayendo en el pecado grave de haber asesinado a una persona, todavía Yahvé no le quitó el reino como se lo hizo a Saúl. Lo dejó que siguiera siendo el rey, aún a pesar de lo que hizo. Pero sí trajo una consecuencia muy grande para su reino y para su propia familia. Muchas veces nosotros nos cuestionamos: hermano, ¿por qué a mi familia le pasa esto? ¿Por qué mis hijos se están perdiendo? ¿Por qué mis hijos no vienen a la iglesia? Le preguntamos el por qué al Señor, ¿no? El preguntarle el por qué, de alguna manera nosotros estamos culpando, como Adán culpó al Señor. La mujer que tú me diste, ¿no? Y nosotros le decimos a nuestro Señor: los hijos que tú me das, mira cómo son. Hermano, nuestro pecado trae consecuencias. Todo pecado lleva una consecuencia grande. Ofendemos a Dios y hay consecuencias. Y aunque Dios nos perdona a través del sacramento, esa consecuencia nos corresponde a ti y a mí, hermano, corregirla. Porque ese pecado que nosotros dejamos, que ya ha sido perdonado, la pena eterna, nos deja un purgatorio.
Cuando nos presentemos ante el Señor, si no arreglamos las cosas como Él nos pide en esa lectura donde nos dice que vamos a ser entregados al juez y el juez nos va a entregar al alguacil y vamos a ser entregados y encerrados, no vamos a salir de ahí hasta que paguemos el último cuadrante, hasta que paguemos todo, hermano. Muchos de nosotros nos conformamos con decir, bueno, yo yo con que llegue al purgatorio, hermano, yo ya estoy bien, ¿no? Pero hermano, tú y yo estamos llamados a la santidad, estamos llamados a ser santos, como santo es el Señor. No podemos vivir en esa mediocridad de decir, yo llegando al purgatorio estoy por bien servido, si estás llamado a la santidad. La santidad no está lejos de ti, la santidad la encontramos en el día al día, en el diario vivir de nuestras vidas, hermano, haciéndolo lo más simple. Por ejemplo, si vemos a San Martín de Porres, él alcanzó la santidad barriendo con una escoba, pero ¿cómo barría? Con toda la humildad del mundo. Ahí está la santidad. Como padre de familia, ¿dónde está la santidad en un padre de familia o en una madre? Haciendo tus quehaceres con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ahí está la santidad, no está lejos de nosotros, hermano. El pecado nos enceguece y no podemos mirarla. Estamos llamados a la santidad, tú y yo. Amén. Gloria a Dios. Fuerte las palmas para nuestro Señor. Cabe mencionar en la lectura un detalle también que me llama mucho la atención. Dice un dicho popular que tanto peca el que agarra la vaca como el que le agarra la pata o algo así, ¿no? Más o menos algo así. No me lo sé muy bien, pero dice, tanto peca el que amarra la vaca como el que le agarra la pata. Aquí David estaba mandando a sus sirvientes a traerle a la mujer de Urías. Ellos sabían lo que iba a pasar. Incluso no nos habla mucho de Betsabé, pero ella también pudo haberse negado porque era una mujer casada, aún siendo rey, ¿no? Independientemente de que sea rey o no, ella tenía la decisión de sí o no haberse metido con el rey, siendo una mujer casada. Mas sin embargo ella cedió al pecado. Y así también sucede en nuestras vidas. Muchas veces nos dejamos seducir por las cosas del mundo, por la corriente modernista. Ahora, en esta vida donde nos ofrecen de todo, nos bombardean por todos lados, nos ofrecen todo tipo de pecado disfrazado de bueno. Y este es el modernismo, esta es la corriente. Y todo lo bueno le llaman malo y a lo malo pues siempre le están llamando que es algo bueno. Y nos están invitando, siempre nos están seduciendo a las cosas del mundo y a su corriente, hermano. El Señor te ha llamado para un propósito en tu vida. Y ese propósito es para seguir y caminar con el Señor. Y no solamente tú, sino que tu familia, porque no se enciende una lámpara y se esconde debajo de la mesa, ¿cierto? Sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos. Tenemos que ser esa luz del Espíritu Santo para los demás. Bendito sea Dios con esta reflexión. Esa es la consecuencia grave del pecado de David. Quedó encinta la mujer de Urías, Betsabé. Porque las obras de la carne, hermano, son muchos, lo dice según Gálatas, capítulo 5, versículo 16 del 23. ¿Alguien lo tiene? Para hacer una pequeña reflexión sobre los frutos de la carne. Porque todo esto que le sucedió a David son frutos de la carne. Tenemos que aprender, hermanos, a vivir en espíritu y no dejarnos llevar por las tendencias de la carne. Miren, todos tenemos esas tendencias. Hay gente que tiene tendencia a ser muy violenta, a estar peleando todo el tiempo, pero no tienes por qué vivir de esa manera. Por eso tenemos un Dios que nos ama y que nos enseña a través de su bendita palabra. Como lo dice Hebreos 4:12, que toda palabra sirve para instruir al hombre y que es viva y eficaz. Aquellas personas que se forman en la gracia del Señor y que conocen de la palabra de Dios y que caminan con Dios, tienen que ser diferentes, tiene que haber un cambio en su vida, hermano. La palabra de Dios en nuestras vidas hace que nosotros tengamos ese pudor al pecar. ¿Tiene la lectura, hermano? Gálatas 5:16, del 16 al 23.
deseos de la carne. Pero los deseos de la carne se oponen al espíritu, los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el espíritu, ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impureza y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Miren qué palabras tan fuertes del apóstol Pablo, amén. Ayer celebramos la conversión de Pablo, este hombre que era aguerrido para predicar, un hombre que perseguía al católico. Vino la conversión de Pablo y con ese celo que él tenía, se convirtió a Dios y con ese mismo celo predicó la palabra con poder, amén. Y aquí nos viene a hablar de las obras de la carne, de todas esas tendencias que como personas, como seres humanos, nosotros venimos arrastrando, hermano. Traemos ese carcayán lleno de esas tendencias donde la serpiente nos muerde. Sabemos que el carcayán es la parte del talón, la parte que está más pegada al suelo y donde no podemos mirar, ¿no? Donde la serpiente nos puede llegar a tentar todo el tiempo, hermano. Por eso es importante vivir en el Espíritu. Como lo dice Pablo en esta lectura de Gálatas 5:16. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos tenemos muchos deseos, muchas tendencias. El reino de los cielos, hermano, es de aquel que se hace violencia a sí mismo. El reino de los cielos es aquel que se niega a los deseos que la carne le pide, hermano. Y es de los valientes, es de valientes hacerse la guerra espiritual, la batalla, luchar contra ti, contra las tendencias de la carne, con lo que te pide, hermano. No podemos vivir de esa manera. Tenemos un Dios que nos ama y hay que fortalecernos en espíritu y en verdad a través de la Santa Eucaristía, hermano, amén. La Eucaristía es ese alimento para el alma, para estar fortalecidos, para no caer en tentación, para no caer en ese pecado, hermano. Dice un santo muy, muy grande de la iglesia: el que no ora no se salva. Ese es el lema de un santo. San Alfonso María de Ligorio es el que dice: el que no ora no se salva. Si nosotros no estamos fortalecidos en la oración y en la comunión, pues somos presas fáciles para caer en todo tipo de tentaciones y de pecado. Hermano, descuidas tu oración y ¿qué sucede? ¿Qué le sucedió a David? Descuidó la oración, se puso a ser perezoso en las labores que tenía que hacer y cayó en el pecado y cayó en otro pecado y en otro y se fue haciendo una bola de nieve, hermano, que terminó con unas consecuencias graves. Así es de que, hermano, tú y yo estamos llamados a ser santos, a la santidad. Dejemos el pecado por fuera, luchemos contra él. Tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo para salir adelante, hermano. No estamos solos. El Espíritu Santo nos fortalece. Que se haga la batalla espiritual en nuestro corazón para no ofender a Dios. El ofender a Dios es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. Sentimos ese pudor cuando le ofendemos, ¿cierto? Sentimos ese llamado del Espíritu Santo: no lo hagas, o sentimos que no estamos obrando de la mejor manera. Es el llamado de Dios, es el llamado del Espíritu Santo a no encubrir el pecado, sino que a sacarlo a la luz, para que no haya consecuencias en nuestras vidas, en nuestras familias y por ende en la sociedad, porque una familia desunida no ayuda a una sociedad fuerte, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde la sociedad parece que ha perdido el amor de Dios completamente. Es difícil hablarle a las personas que están afuera de la iglesia, es difícil hablarles de Dios porque no quieren escuchar de Dios. Miren qué tristeza. Yo recuerdo antes de la pandemia,
La iglesia siempre estaba llena en los grupos de oración, yo lo recuerdo. En mi comunidad del Sagrado Corazón era un gozo ir a la asamblea porque estaba llena. Venía mucha gente. ¿Qué le pasó a todas esas personas? ¿Dónde quedaron? ¿En dónde están todos aquellos que venían? Parece que les apagó la fe la pandemia. Muchos ya no regresaron. Se fueron y se perdieron, ya no volvieron. Y miren, tristemente, bueno, aquí se han congregado pues siempre bastantes personas, pero me ha tocado ir a grupos de oración donde nada más están casi los servidores. 8 personas, 10 máximo, donde he ido a cantar. Y se me hace una tristeza realmente que nos esté ganando terreno el pecado y las cosas del mundo. Si ahorita vas al casino, está lleno el casino. Y miren, la iglesia está vacía. Parte de eso también nosotros somos culpables. Porque también la omisión, hermano, cuando omitimos estamos pecando. Si no llevamos la buena nueva, el querigma, a aquellas personas que necesitan, si no les hablamos de Dios, también es culpa de nosotros que las bancas estén vacías. Podemos invitar a más gente, atraer a más gente a la iglesia. Seamos pues guiados por el Espíritu Santo y no estar bajo la ley del pecado, porque son muchas las obras de la carne. Adulterio y fornicación, de los pecados que más llevan al infierno a las almas, a las benditas almas. Mucha gente se pierde porque no hay quien les lleve el mensaje, quien les predique o quien saque ese pecado que estamos encubriendo a los demás. En esta lectura nos habla, bueno, como rey David tenía mucha gente, a consejeros, a gente que estaba con él. Ninguno de ellos tuvo el valor de decirle que lo que estaba haciendo no era correcto. Ni a los que les trajeron a Betsabé, ni a los que sabían lo que iba a pasar. ¿Cuántas veces, hermano, tú y yo sabemos que alguna persona está actuando de mala manera y no le llamamos la atención? Estamos encubriendo el pecado también. No solamente encubrimos nuestros pecados, sino que también solapamos a los pecados de los demás. También de eso vamos a dar cuentas al Señor. No solamente vamos a entregar cuentas por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer también, hermano. Dios es misericordioso, pero también es juez. Recordemos que su justicia no está por encima de su misericordia, amén. Dios es juez y nos va a pedir cuenta de todas esas omisiones. Vemos a un hermano pecando y no le llamamos la atención. También nosotros estamos siendo partícipes de ese pecado, como los consejeros y las personas que estaban alrededor de David. Hubo una persona que lo confrontó, el profeta Natán. Esa lectura la van a hacer, creo, este fin de semana. Viene la secuencia de lo que estamos leyendo del libro de Samuel. El profeta Natán vino a confrontarlo del pecado que él cometió. Dice, siguiendo la lectura, Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias del Señor y no fue a su casa. Aquí se le fue complicando la situación a David. David tenía un plan, que era achacarle el hijo que había engendrado con Betsabé a David. Esto no iba a terminar bien, de alguna manera no hay pecado que no salga a la luz, amén. Pareciese que el pecado corre más rápido que la verdad, pero sabemos que la verdad lo va a alcanzar tarde o temprano. Aquí no pasó lo que David tenía planeado. ¿Qué hubiera sucedido? Hubiera sido peor. Aquí nada más fue una muerte. Aquí nada más murió Urías. Pero si no hubiese sido de esa manera, ¿qué hubiera pasado? Al final de cuentas hubiera sido una tragedia más grande todavía, porque se iba a enterar tarde o temprano. Cosa que no sucedió porque David, para encubrir su pecado, pues decidió matar a su soldado Urías, amén. Lo más doloroso es de que muchas veces nosotros confiamos en las amistades, ¿no? Confiamos en los amigos, confiamos en las personas que tenemos. Qué doloroso cuando un amigo, cuando una persona te falla, ¿cierto?
Confiamos en aquella persona y acaba siendo traicionado por él. Eso nos causa mucho dolor. Esa es de la manera que yo vine a caer a los pies del Señor. A través de ese sufrimiento de traición fue como el Señor me llamó a sus andares, al camino de Dios. Sabemos que Dios obra, amén. Dios obra en renglones torcidos. Y a través de todo ese sufrimiento fue como el Señor me ha llamado a seguir caminando y a servirle. Aquí la pregunta es, ¿qué pasó dentro de David mientras no confesó su pecado? Cuando nosotros no arreglamos cuentas con el Señor y con quien corresponda, eso se vuelve como algo que carcome por dentro. Ya sentía el peso del pecado David, mas aún no lo confrontaban. Y muchas veces nosotros traemos ese peso también en nuestro corazón. Traemos a alguien o a algo que nos hicieron que no podemos perdonar. Muchas veces nos han ofendido y traemos este rencor en nuestro corazón, hermano. Lo venimos cargando quién sabe por cuánto tiempo. Miren, yo conozco personas que están enojadas aún con su papá, que no hablan con su papá por años. Y en la propia familia tengo un pariente, un primo que no habla con su papá. Tiene 30 años que no habla con su papá por rencores y por un dolor que él trae con él. Y no arregla esa situación. Dice la palabra del Señor, si no perdonas, ¿cómo te voy a perdonar? Necesitamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, hermano, para encontrar misericordia del Señor. Amén. Dale fuerte las palmas a nuestro Señor Jesucristo. Podemos haber pedido perdón al Señor y Él nos perdonó, pero a veces también es necesario arreglar cuentas con la persona a quien dañamos. No solamente pedirle perdón al Señor, sabemos, Dios es misericordioso y nos perdona, amén. ¿Quién lo cree? Amén, Dios te perdona, vas a la confesión y ese pecado queda borrado, pero no basta solo con eso, hermano. Si dañamos a alguna persona, tenemos que ir a pedirle perdón a esa persona también. Qué difícil es pedir perdón, qué difícil es tener humildad. Esto es difícil, hermano. Así como perdonar también es un proceso. Perdonar nos hace libres a nosotros. Hermano, muchas veces traemos ese rencor en nuestro corazón de lo que nos hicieron y estamos sufriendo por eso. Traemos esa daga clavada de aquello que nos pasó, que nos hicieron y estamos sufriendo, mientras aquella persona que nos ofendió ya ni se acuerda. A lo mejor está ella contenta, feliz, no se acuerda de lo que te hice y tú sigues con ese dolor en tu corazón. Hasta que tú no perdonas, eso se sana. El perdón es un favor que te haces a ti mismo, hermano. El perdonar es un favor hacia ti, porque te hace libre de aquello que te está carcomiendo por dentro. También cuando pedimos perdón, hermano, no solamente es confesar el pecado, como lo dice, no solamente es acercarnos al sacramento de la reconciliación, sino que también es hacer reparación del daño que hicimos, que provocamos. Aquí hubo consecuencias muy grandes. ¿Alguien sabe qué sucedió con el hijo de David que tuvo con ese adulterio con Betsabé? No se logró. Dice la palabra del Señor más adelante, que es lo que se va a leer en las lecturas creo que del próximo domingo o sábado, viene esta lectura, donde el profeta Natán confronta a David y le hace ver lo que hizo por medio de una parábola. Fue una parábola la que le dio a David. De la misma manera el Señor nos habla a ti y a mí en parábolas para recapacitar de nuestra vida, de lo que hemos hecho, de cómo vivimos. Nos habla en parábolas. El profeta Natán le habló en parábolas a David. Le dijo que un hombre rico tenía ganado, ¿cierto? Que vino una persona de visita y que este hombre le quitó la ovejita a una familia pobre que era la única que tenía. Esa ovejita dormía con ellos, comía con ellos según la lectura. Y este hombre sin piedad le arrebató para matarla y para darle alimento al que venía. ¿Qué dice David? Yahvé vive. Por Dios que ese hombre debe de pagar 4 veces y debe de morir por lo que hizo. ¿Qué le dice el profeta Natán? Pues ese hombre eres tú.
De esa manera el Señor te señala y te dice, ese hombre eres tú, esa mujer eres tú, tú sabes lo que cargas, tú sabes lo que traes, lo que tienes que entregarle al Señor. El Señor te está confrontando en este momento. Piensa en tu corazón. ¿Qué es aquello que te lastima, que no te deja caminar con el Señor? ¿Qué es aquello que te roba la paz, la calma cuando estás orando? ¿Qué es aquello que te aparta de la gracia de Dios, del Señor? ¿Qué es aquello que te lastima? El Señor te habla a ti. Ese hombre eres tú. Entrégale al Señor aquello que te aparta de esa gracia y de esa misericordia del Señor. David cayó en cuenta de lo que había hecho hasta que lo confrontaron. Hoy, en este día, el Señor te va a confrontar. Haz acto de conciencia, un acto de contrición. ¿Quieres ser un servidor que salga adelante en su ministerio? ¿Quieren que la iglesia crezca? Tenemos que dar buen ejemplo, tenemos que dejar de encubrir el pecado, como David lo encubrió y terminó con una muerte. La paga del pecado es la muerte, amén. Díselo al que tienes a un lado, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, hermano, es la muerte. Dejemos de encubrir el pecado y abrámonos a la gracia del Señor. Porque hoy en esta bonita noche el Señor te confronta y te dice, ese hombre y esa mujer eres tú. Sabemos que la confesión es privada, ¿no? Pero aquí es algo entre Dios y entre lo que traes en tu corazón. Dios conoce tu corazón. Hermano, ¿podemos engañar al hermano? Sí, ¿no? Yo pienso que sí podemos engañarlo. Ponemos buena cara, ¿no? Siempre ponemos una sonrisa. ¿Podemos engañar a la comunidad? No se oye, ¿podemos engañar a la comunidad? Ahora la pregunta es, ¿podemos engañar a Dios? Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, amén. Por eso el Señor te confronta como confrontó a David. Esa mujer eres tú, ese hombre eres tú. ¿De cuál de los 7 pecados capitales, en cuál te reconoces pecador? Soberbia, avaricia, lujuria, envidia, pereza, ira y gula. El Señor te confronta y dice, ese hombre eres tú. Así como confrontó a David por medio del profeta Natán. Hagamos acto de contrición en nuestros corazones, hermano, y entreguémosle lo que le corresponde al Señor. Dios te perdona, Dios es bueno, hermano. Tenemos el sacramento. Hay un salmo muy hermoso. Salmo 32, del 1 al 2 dice, dichoso el que es absuelto del pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre, aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Esto es un salmo, palabra de Dios, un salmo por medio de los salmistas. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, se arrepintió y tuvo muchas consecuencias en su familia. Fue un estupendo como rey en la época de la monarquía, fue de los más grandes. Hizo cosas grandes en su reinado. Caemos en cuenta, 40 años fue rey. 40 años, ¿cierto? 7 años fue en la tribu de Judá y 33 en todo el reino, creo, ¿no? Según más o menos lo recuerdo. 40 años fue rey y hizo cosas muy grandes a pesar de ese pecado. Pero se supo arrepentir de lo que hizo. Se hincó con el Señor, le oró, se vistió de cenizas. Hubo consecuencias de lo que hizo. El Señor no le dejó al hijo que tuvo con Betsabé, sino que se lo llevó. Él estuvo en ayuno y en oración, suplicando. Muchas veces nosotros cuestionamos al Señor por qué suceden las cosas, no sabemos. Somos muy pequeños para entender los designios de Dios. Cuando algo viene en nuestra vida es porque el Señor nos está purificando, porque Él mira más que tu cuerpo físico, que tu ser, tu alma. Este cuerpo mortal el Señor te lo dio, te lo formó en el vientre de nuestras madres, amén. Pero el Señor a través del sufrimiento muchas veces está formando tu alma.
A través del dolor es cuando el Señor está formando tu alma para que puedas estar en presencia de Él, porque para eso somos llamados, como lo dice San Agustín: Señor, me has creado para ti y no estaré en paz hasta que mi alma descanse en ti. Amén. Gloria a Dios. Para finalizar esta reflexión de encubriendo el pecado, vamos a leer el salmo que escribió justamente David. David escribió este salmo por lo sucedido, por todo lo que había pasado. Es el Salmo 32 del versículo 5. Dice así: te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Amén. Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor condona tu deuda, la aparta de ti. No queda huella de aquello. Para conclusión, es una dicha sentirnos libres delante del Señor y de los demás. Amén. Cuando nosotros nos libramos de ese pecado, lo dejamos de encubrir y reparamos el daño de lo que hicimos, es una carga que te quitas de encima. Amén. Y así podemos avanzar espiritualmente en los caminos del Señor. Muchas veces nos quedamos estancados donde mismo y no crecemos espiritualmente por estos motivos, ¿no? Porque hay consecuencias de nuestros actos, de nuestra manera de vivir. Tenemos que luchar contra el pecado, contra las tendencias de la carne. Como lo decía en Gálatas, las tendencias de los frutos de la carne se contrapuntean con los del Espíritu, ¿no? Que es gozo, benignidad y todo lo demás, todo lo que viene. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie para entrar en oración. Vamos a orarle al Señor, vamos a entregarle nuestro pecado, vamos a pedirle misericordia al Señor. Y yo te voy a invitar a que pases al frente, que des ese paso de fe y le entregues al Señor aquello que no te deja avanzar espiritualmente. Te voy a hacer la invitación muy cordial a que pases